Estamos viendo el tema acerca de los ministerios. Observamos 5 ministerios en Efesios 4 del 9 al 12 y leímos también 1 Corintios 12, 28 al 31 y encontramos apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Ya vimos en la clase anterior acerca del apóstol en específico y vimos algunas características de lo que es el apostolado real bíblico. Hicimos la diferencia entre los 12 apóstoles y el ministerio de apóstol, que es mejor llamado para nosotros misionero. Pues hoy continuamos pensando en el siguiente. Vamos a hablar de los profetas, el ministerio de profeta. En el Nuevo Testamento, su función principal parece haber sido anunciar alguna revelación particular recibida de parte de Dios. Recordemos que tanto en los dones como en las operaciones, como en el ministerio, encontramos el profeta. La operación profética es eso que el Espíritu Santo obra para convencer a los pecadores. Porque si yo predicara la Escritura sin la unción del Espíritu Santo, pues la gente no se convertiría, porque la Biblia no sería sino un libro más para ellos. Entonces tendría yo que argumentar y Pablo dice, no, yo no traje el Evangelio solamente en palabras, sino también en poder. La Biblia dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para atender a lo que Pablo decía. Nos damos cuenta que es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la operación profética. Cuando hablamos del don, nos referimos a la capacidad de hablar la palabra de Dios para edificar, consolar, exhortar. Encontramos en ese sentido que quien tiene el don de profeta tiene la capacidad de hablar de parte de Dios, pero generalmente una palabra que alienta, una palabra que consuela, una palabra que fortalece en un momento específico. Y aprendimos que de alguna manera los dones están implícitos en uno. Quiere decir que usted simplemente los va desarrollando a medida que se dispone, y quien tiene, pues, por ejemplo, el don de profecía, puede estar teniendo una conversación sobre cualquier tema en específico y en algún momento el Señor le da una palabra o le da una frase o algo que la otra persona reacciona a esa frase, ¿no? Dios viene a hablar al corazón de alguna persona a través de quien tiene ese don, y pues esa es la parte como clave del don. Es más personalizado, mientras que la operación es más generalizado. Y cuando hablamos ya del ministerio de profeta, nos referimos al carácter mismo del profeta. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ya estamos hablando en el Nuevo Testamento cómo funciona. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Oiga, qué tremendo y qué carácter debía tener este profeta Agabo, que Dios le da una palabra y ellos, sin averiguar, sin nada, de una vez hicieron recolecta y lleve de una vez. Empecemos a mandar de una vez para allá. Este profeta no está aquí profetizándole a la gente casa, carro y beca, está profetizando acerca de una gran hambre que viene a la tierra. En una época en que, perdóneme, no hay la tecnología que tenemos hoy, Dios le está mostrando un acontecimiento a nivel general que puede suceder. Cuando hablamos ya del ministerio de profeta, estamos hablando de que el profeta, Dios le va a dar revelaciones de cosas específicas, extraordinarias. Eso no está ahí en la Biblia. Tal vez no sea que Agabo encontró un versículo de la Biblia sobre el hambre y entonces empezó a imaginarse cosas, sino que simplemente el Señor le habló de manera concisa, de manera específica acerca de lo que tenía que hablar. No significa eso que el profeta no ame la palabra, tiene que amar la palabra y tiene que llenarse de la palabra de Dios, pero él aprende a oír la voz de Dios y a hablar de acuerdo a lo que oye también de la voz de Dios. Necesitamos hacer una diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento. Eso sí es muy, muy, muy importante y vamos a ver algunos aspectos. A diferencia del profeta del Antiguo Testamento, el profeta del Nuevo Testamento
confirma lo que Dios ya viene hablando al corazón de los creyentes. Porque en el Antiguo Testamento el profeta simplemente Dios le hablaba y lo que él dijera, palabra de Dios te alabamos, Señor, por lo general. Pero para el profeta en el Nuevo Testamento no, porque los creyentes ya poseen el Espíritu de Dios en sus vidas. Hechos 20, 22 al 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, está hablando Pablo, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí observamos a Pablo, viene recibiendo del Espíritu Santo testimonio de que le vienen prisiones, que le vienen cárceles, que vienen momentos difíciles para él. Ahora, mire, nomás ahí en el carácter del profeta o la forma en que Dios habla, Dios no está diciéndole a uno solo cosas bonitas. Dios también muchas veces va a estar diciendo cosas que no son muy agradables, porque a quién le agrada que el Señor le diga, vas a estar en una cárcel, vas a estar perseguido, vas a estar azotado. Pero los profetas de hoy en día, ¿qué? Todo es casa, carro y beca y bendición y bendición. Hechos 21, 8 al 13. Lo que Dios le habló a Pablo, pues se lo confirma a través del profeta. Vamos a leerlo. Hechos 21, 8 al 13. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, tenían el don de profecía. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, bien obedientes a la profecía de los hermanitos, ¿no? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué Pablo está dispuesto? ¿Solo porque el profeta vino y le dijo? No. Está dispuesto porque Dios le viene hablando con anterioridad. El profeta en el Nuevo Testamento ya no guía. El profeta en el Nuevo Testamento confirma la guía de Dios en la vida de una persona. Quiere decir que Dios tiene que haberle hablado primero a usted sobre el asunto antes de que venga el profeta. El profeta va a aparecer para confirmar lo que Dios viene hablando a su vida. Eso es importante porque en el Antiguo Testamento sí, pues obviamente como no había sino el profeta, el Espíritu Santo no estaba dispensado en los creyentes. Por obvias razones, no había una guía sino a través del profeta. Entonces, si alguien necesitaba alguna cosa, pues tenía que ir al profeta, que el profeta le dijera qué hacer, qué no hacer. Si meto la plática en este negocio o no, pero en el Nuevo Testamento no, porque tenemos iglesias hoy, tristemente, con profetas, entre comillas, que le dicen a la gente, mira, no metan la plata en ese negocio, o tenemos el profeta aquel que adivina la cédula, ¿no? Tenemos ese tipo de profetas por allá salidos de los pelos, que quieren dirigir la vida de la gente, que quieren manipular la vida de la gente con sus profecías. No, un verdadero profeta no manipula. El verdadero profeta de Dios confirma lo que Dios ha hablado a la vida del creyente. Juan 16, 13 al 15 nos dice que el creyente va a ser guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Mire que no es el profeta el que nos va a guiar a la verdad, sino el Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que nos va a hacer saber las cosas que van a venir? El Espíritu Santo. Él nos advierte. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el profeta del Nuevo Testamento no trae revelaciones. Él va a hablar de cosas específicas, concretas, que puedan estar sucediendo o puedan llegar a suceder en la vida de alguien, pero Él no está trayendo, ay, les traigo la nueva revelación. No, porque el Espíritu Santo nos habla las cosas del Padre y nos habla las cosas del Hijo. El creyente cristiano en el Nuevo Testamento no se guía por la profecía, sino que la profecía simplemente le confirma. Sin embargo, bajo el marco de la definición de lo que es un profeta, se encuentra el propósito de la palabra profética. Recordemos que la profecía es para la iglesia,
Primera de Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Para qué es la profecía en el Nuevo Testamento? Para hacer señal a los creyentes. ¿Señal de qué? Para señalizarle si él necesita de alguna manera orientarse un poquito. Si a pesar de que Dios le ha venido hablando, no ha podido como confirmar por dónde voy a ir, pues el profeta va a ayudar como a complementar, a ayudar a encontrar ese clic que hace falta para dar el paso que se necesita. Por ejemplo, a alguien Dios le viene hablando de iniciar el ministerio, pero él no sabe cómo y de pronto no tiene claro el dónde. Puede que Dios envíe a un profeta a decirle, mira, te llamé al África, y le confirme y le complemente lo que pues necesita conocer. También entendemos dentro del propósito de la palabra profética como tal, lo que ya hemos visto, edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14:3, que ya lo hemos también leído en otros apartes. Algunos aspectos del carácter de un verdadero profeta. En el Nuevo Testamento, vamos a observar que pues en el Antiguo Testamento cada profeta tenía su carácter. Por ejemplo, Elías era un hombre solitario, Jeremías fue un hombre sufrido, Isaías fue un hombre letrado, cada uno como con un tipo de carácter, pero en el Nuevo Testamento lo señala ya muy de manera puntual aquí Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 3 al 5. Vamos a leerlo. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. He aquí un perfil de un siervo de Dios en el Nuevo Testamento y que debe cubrir tanto al pastor como al maestro, como al profeta, como al apóstol, pero apliquémoslo al profeta. Versículo 3 nos dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Qué significa no procedió de error ni de impureza? Que no está mal motivado, que no está malintencionado, que el propósito no es manipular. Entonces un verdadero profeta hay que discernir si está manipulando o realmente está hablando algo de parte de Dios. 1. 2. La clave para un buen profeta en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al creyente, a la iglesia, ya le ha sido entregada la palabra profética más segura. Quiere decir que el profeta en el Nuevo Testamento debe hablar de acuerdo a las escrituras. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el contexto de lo que Pedro está hablando, encontramos que Pedro está hablando de cuando él vio a Jesús en el monte de la transfiguración. Así que ellos tuvieron una gran revelación, pero él dice, a pesar de tener esa revelación, lo dice allá en el versículo 16 y 17, de oír la voz audible de Dios hablándole a Jesús, él dice, pero es mejor aferrarnos a la palabra profética más segura porque ella es como una antorcha. Él no se está dejando guiar por revelaciones ni por voces extrasensoriales, sino que se están dejando guiar por la palabra de Dios. Así que un verdadero profeta en el Nuevo Testamento que hable fuera de lo que la palabra de Dios dice, fuera de una interpretación pública de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es de interpretación pública, no privada. Quiere decir que debe concordar con lo que el resto de la iglesia piensa de alguna manera y no, venga, les doy algo que solo pensamos aquí en esta iglesia. Hombre, eso ya es grave. Ese ya es el lobo feroz. Hay que tener cuidado con ese asunto en particular. Un verdadero profeta en el Nuevo Testamento no viene con revelaciones, ni que es que oí la voz de Dios que me dijo tal cosa por allá a los pelos. Todo debe ser de acuerdo a las escrituras. Porque es la palabra profética más segura y es la verdadera antorcha para el creyente. En 1 Tesalonicenses 2, 3 al 5 también vemos en el versículo 4 que el verdadero profeta habla para agradar a Dios y no a los hombres.
Eso sucede muy comúnmente hoy, ¿no? Voy a hablarle al empresario. El señor me dijo, tienes que pactar con una camioneta para mí, porque el señor me habló que tienes que donar tu camioneta y tienes que donar tu casa y tu finca y tu carro. No, 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 espere. Encontramos aquí, dice que ellos no hablan para agradar a los hombres. Entonces no es solo profecías de bendición y te voy a bendecir y te voy a bendecir y te voy a bendecir. Claro, no es que Dios no las dé, Dios las da. Pero cuando el profeta solo habla cosas bonitas, también pudiera ser el lobo feroz. Entonces hay que tener cuidado con ese fulano que no vaya a salir con torcidos también. Dice allí en el versículo 4, porque no hablamos como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Implica que el verdadero profeta de Dios debe probar también su corazón. Venga, que esto que Dios le está diciendo es el tiempo, es la persona, es el momento, son las palabras adecuadas. ¿Por qué? Porque es que el profeta está supeditado a su propio carácter, a su propia cosmovisión. Es importante porque él va a tener que entregar la profecía de acuerdo a lo que él es, pero también de acuerdo a lo que la otra persona va a recibir y la persona es. Y Dios puede tener la intención más bien de bendecir a una persona, pero cuando se arrepienta. Y entonces no, una palabra de bendición para ti porque como trajiste la ofrenda especial. No, 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 espere porque hay un tiempo, hay un momento y de pronto esa palabra de bendición para la persona en medio de su estado de pecado va a hacer que ella crea que está bien así, que vivir mal está bien, porque igual Dios me bendice, porque el profeta me dijo. Tremendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido con esto. El verso 5 de Primera de Tesalonicenses 2 nos dice que los verdaderos profetas también deben ser claros y contundentes. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. El verdadero profeta no es un lisonjero, no es alguien que está cepillando a las personas para sacarles algo. Como que tú tuviste alguna situación así y entonces está como manipulando a ver qué información le da a la gente para luego ahí sí profetizarle. No, el verdadero profeta es concreto, recibe una palabra de Dios generalmente concreta, no anda usando lisonjas, tratando de ganarse el afecto de la gente, no está procurando caerle bien a la gente, sino obedecer a Dios en lo que Dios le mandó a decir. Pensemos si pudiéramos tener ese ministerio. ¿Qué distingue ese ministerio? Uno, la persona aprende a distinguir la voz de Dios de una forma muy clara, muy personal. Dos, por lo general tiene palabra de ciencia, tiene palabra de sabiduría, por lo general tiene discernimiento, discierne fácilmente el mundo espiritual, que discierne fácilmente el mover espiritual. Por lo general en las iglesias el profeta es el que más tiene la tendencia a que sucedan casos de liberación en sus manos, porque Dios lo usa mucho en la parte de liberación, de sanidad del corazón, de sanidad del alma, de la mente de las personas que muchas veces están atadas. El profeta tiene mucho esa tendencia a ser muy de revelación a través de sueños, a través de visiones, a través de escuchar la voz del Señor. Eso distingue mucho al verdadero profeta. Pues obviamente tiene que tener la disciplina, y creo que vamos a hablar un poquito de eso al final. Tiene que tener la disciplina de la palabra de Dios. Lo necesita, obligatorio. La disciplina de la palabra de Dios, que todo lo que él vaya a hablar lo pueda filtrar por las escrituras para que no cometa de pronto errores en ese sentido. Y pues termine hablando cosas que Dios no le ha mandado. Ahora recordemos, y bueno, no tengo aquí el texto, pero que la Biblia dice que nosotros debemos sopesar las profecías, juzgarlas. Juzgarlas es en el sentido de mirar si eso que me está hablando el profeta, si está acorde más bien con lo que Dios me haya hablado, está acorde con la palabra de Dios, está acorde con el carácter de Dios, está acorde con el tiempo que estoy viviendo. Eso me va a ayudar mucho a distinguir un verdadero profeta de un falso profeta, porque pues la Biblia, así como dice que habrían falsos apóstoles, también dice que habrán falsos profetas. Entonces es de mucho cuidado. Listo. Hablemos de el evangelista, el ministerio de evangelista.
es el que pregona las buenas nuevas de salvación o el evangelio y guía a los incrédulos al conocimiento del Señor, estableciendo nuevas congregaciones. Oiga, casi que el que debiera establecer una congregación, en esencia, debiera ser el evangelista, pero él trabaja principalmente con personas incrédulas. Su campo de acción, el apóstol, su campo de acción es el mundo. El profeta, su campo de acción es la iglesia, el mundo, la parte espiritual de la iglesia. Mientras que el evangelista, su campo de acción es el mundo. A veces los evangelistas parecen las personas más mundanas de la iglesia, porque generalmente siempre están rodeados de gente inconversa. Suele pasar. Siempre están rodeados de gente inconversa. Ellos no tienen tantos prejuicios como el profeta. El profeta es más hacia la santificación de la iglesia, como ya lo hablamos la vez pasada, mientras que el evangelista es más tendiente a ganarse a la gente y entonces hasta la música en su carro puede llegar a ser música secular porque él a través de eso le encuentra la charla, el tema de conversación, la política, la filosofía y por ahí se va metiendo a compartir el evangelio a las personas. Le gusta ir a hacer deporte y mientras hace deporte comparte el evangelio. Entonces podemos encontrar evangelistas gimnastas, evangelistas futbolistas, evangelistas cantantes, a veces hasta seculares. Encontramos, por ejemplo, el testimonio de un Richie Ray, de un Bobby Cruz, que tocan canciones que la gente le gusta ahí para bailotear un rato y después tengan los papitos con el evangelio. Bueno, uno juzgaría eso como profeta de pronto, no le parece eso tan santo, pero generalmente el evangelista siempre está untado de gente y generalmente de gente no cristiana y él siempre está empatizando con las personas en ese punto. Por eso, pues pensamos de pronto en esos ministerios de reggaetón cristiano, de rap, de hip hop cristiano, de obras de teatro cristianas. Bueno, eso es muy respetable. Tal vez eso para adoctrinar a la iglesia y para buscar la santidad de la iglesia con un reggaetón, vamos a adorar al Señor con un reggaetón, pues no nos cabría, pero ir a ganar almas con un reggaetón, perfecto, ¿sí? Si vamos a ir a barrios bajos en la ciudad, pues obviamente nos va a servir muchísimo, inclusive la pinta de hip hop, ¿cierto? O que se viste de negro como si fuera un metalero y tiene música en rock cristiana, bueno, ese es el evangelista. Él con tal de ganar almas, él no le importa lo que tenga que hacer en lo general. Todos los cristianos, sin embargo, pues estamos llamados a evangelizar. Lo hemos visto, ¿cierto? Hechos 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Quiere decir que el anuncio del evangelio nos corresponde a todos los creyentes. Pero Cristo otorga el don de evangelista particularmente a algunos miembros de su cuerpo. Ser evangelista es un don bien distinto de los dones de apóstol, profeta, pastor y maestro, que puede ejercerse en medio de una multitud o de manera individual. Entonces hay dos tipos de evangelista, el evangelista persona a persona y el evangelista de multitudes. Y es bien interesante poder ver cómo esa distinción, por ejemplo, vemos a un Felipe evangelista de persona a persona, pero vimos a un Esteban, un evangelista de multitudes. De hecho, por eso lo apedrearon, pero bueno, era un evangelista de multitudes. ¿Qué los caracteriza mucho, por ejemplo, al evangelista? La parte sobrenatural. Muy posiblemente un evangelista tenga el don de fe, desarrolle la operación de fe. Él se lanza, venga, oramos por un milagro y entonces a través del milagro llamó la atención de la gente como hizo Jesús, ¿cierto? Multiplicó los peces y entonces las multitudes lo buscaban y entonces él aprovechaba y se hacía sanidades, entonces también las sanidades acompañan mucho al ministerio de evangelista, ocurren las sanidades y él de una vez, como la gente está sensible porque pues obviamente recibió un milagro, una sanidad, pues papaya puesta, papaya partida para evangelizar, para compartir el evangelio. Son dones que acompañan mucho a este ministerio de evangelista. Notando la diferencia del evangelismo que debe hacer toda la iglesia está evangelizando. Pablo exhorta a Timoteo, por ejemplo, a hacer la obra de evangelista, segunda de Timoteo 4:5, lo hemos leído. Felipe se le llama el evangelista, Hechos 21:8, y se dan muestras de su trabajo y vamos a leerlo, Hechos 8:5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esto sí es clave, importantísimo del evangelista.
El verdadero evangelista de Dios no habla de sí mismo, de cuántos milagros él ha hecho en la vida. No, no, no. El verdadero evangelista habla de la persona de Cristo. Él siempre está queriendo hablar de Cristo a las personas, decirles, miren a Cristo, oigan a Cristo, sigan a Cristo, mire que aquí está Cristo, recibe a Cristo en tu corazón. Bueno, eso es lo que generalmente un evangelista hace. Entonces aquí vemos un hombre no se está predicando a sí mismo, porque pues hoy llamamos evangelista a cualquiera que se para frente a una multitud y muchas veces esas multitudes son evangélicos que van a que los evangelicen en las campañas evangelísticas. No, 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 no. Un verdadero evangelista predica a Cristo donde no se ha predicado a Cristo. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oiga, aquí hay una clave del ministerio de evangelista. El verdadero evangelista comparte el evangelio y lleva a las personas hasta el bautismo. Un evangelista no solo es el que llega y recibe a Cristo en tu corazón y entonces llenamos 1000 cartones ahí con los datos de la gente y no los volvimos ni a llamar. No, el verdadero evangelista cuida su trabajo hasta que llegue el momento del evangelismo. Ahora, ¿cómo presentaría Felipe el evangelio? ¿De bien presentado? Que la gente determinaba bautizarse. En cambio, hoy para que una persona se bautice, hasta que no se tome todo un curso, no se puede bautizar. Hechos 8:26. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Oiga, mire que no fue el Señor, sino un ángel, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Qué interesante porque al evangelista el Señor lo guía a dónde ir, cuándo ir, en qué momento ir. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Interesante porque Felipe va a ir a evangelizar a un hombre de color, a un negrito, a un etíope. Eso es algo que lo caracteriza mucho al evangelista. ¿Sabe qué es? A él no le importa qué tipo de persona hay que hablarle. Que si el gamín, que si a la prostituta, que si al señor que está en la tienda ya borracho, al político, que si hay que hablarle al gamincito aquí del barrio. Él no tiene esos problemas de racismo, no tiene esos problemas que a veces sí tiene de pronto el maestro, o sí tiene de pronto otro tipo de persona dentro de la iglesia, pero el evangelista no. Al evangelista le anima predicar el evangelio a quien sea, como sea, en donde sea. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Oiga, un ángel le dijo que fuera por ese camino, pero el Espíritu Santo le dijo, bueno, ahora sí, hable. Fue el Espíritu de Dios quien lo invitó. Un verdadero evangelista se deja guiar por el Espíritu Santo. Un verdadero evangelista no anda evangelizando a todo el mundo a la loca, porque muchas veces un corazón y una persona no está preparada para recibir el Evangelio. Todos necesitan el Evangelio, pero no todos están preparados para recibir el Evangelio. Y muchas veces cuando se evangeliza a alguien antes de tiempo, se pierde mucho del proceso que Dios pudiera tener con esa persona para atraer su corazón, para ablandar su corazón. Y entonces esa semilla muchas veces se desperdicia. Dice que acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Aquí tenemos un problema. Tenemos un etíope que está leyendo la Biblia, pero no la entiende. ¿Qué va a hacer Felipe? Dice el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mire que el énfasis en el evangelismo es, enséñeme este pasaje de la escritura. No, eso lo hace el maestro. Enséñeme acerca de quién. El objetivo del maestro es enseñar el qué, el cómo, dar la instrucción, el pasaje, ubicarlo históricamente, etcétera. Pero el evangelista, él no se queda en ese poco de puntos. Él va directo a la persona que la Biblia habla. Él siempre está señalando hacia la persona de Jesús.
Dice eso, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. En cambio, el maestro arranca a contarle la vida del profeta Isaías, el libro se escribió en tal fecha, eso haría el maestro, pero el evangelista no, el evangelista de una vez dice, bueno, ahí está hablando de fulano de tal, sin rodeos, sin tanta cosa. ¿Por qué? Porque a veces la gente no tiene suficiente tiempo para recibir el evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo haría de bien su trabajo Felipe, que el etíope entendió que necesitaba bautizarse? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Oiga, él no se puso no, pero hasta que no haga la escuela bíblica no te puedes bautizar. No, eso lo dice un maestro o un pastor. Pero el evangelista dice, no, usted quiere bautizarse, hágale, eso sin miedo. No, camine allí, hay una piscinita, mijo, y de una vez los va metiendo allá. ¿Sí? Ese no se pone a pensarlo. Mire, aquí hay una alberca, si aguanta el agua fría, lo meto, y ahí lo mete, y sale bautizado. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, oiga, interesante ese término ahí, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Oiga, un evangelista por lo general es de paso, porque Dios lo está moviendo aquí, allá, allá, allá. En este caso el pastor sí se quedaría con el eunuco, 20 años pastoreándolo. El evangelista dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe, o sea, lo trasladó de ahí a otro pueblo, a otro sitio, porque bueno, ya cumplió su trabajo, vaya para otro lado. Eso es, venga, meta la semilla y vaya para otro lado y meta la semilla y salga para otro lado. Qué interesante que el evangelista no le heredó su oficio a sus hijas. No, ustedes tienen que ser evangelistas porque es que el que no evangeliza y no gana almas, porque eso es lo que pasa a veces cuando vienen los evangelistas a las iglesias. Hacen sentir culpable a todo el mundo como si todo el mundo fuera el malo porque el mundo no se ha conquistado. No, perdóneme, pero cada uno haga su trabajo. El evangelista que haga lo suyo. Felipe tenía hijas profetizas, no tenía hijas evangelistas. Bueno, cada uno con su ministerio. Oiga, y dice que ahí en el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto es una ciudad, ¿no? No es que le estaban azotando, ¿no? Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Donde llegó, ese iba era, anuncie el evangelio, hable el evangelio. Podemos pensar, por ejemplo, en ese caso, que el evangelista es alguien monotemático. Su tema es siempre la persona de Cristo. En cambio, el maestro no, el maestro está hablando del profeta, de la historia, del contexto histórico, del contexto cultural, del contexto social. Él se enfoca en diferentes temas. El pastor también está acostumbrado a diferentes temas. Igualmente, el profeta está más enfocado en el tema espiritual. El pastor está más enfocado en los temas de conducta de la iglesia. El maestro está más enfocado en temas de conocimiento de la iglesia. El apóstol está más enfocado en conceptos de administración de la iglesia, pero el evangelista, la persona de Cristo, 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 Cristo. Se vuelve monotemático, hasta aburrido, porque como que no hablan nada más. Lo que les contaba yo en el campamento último que estuvimos en la escuela internacional, pusieron a un hermanito a darnos su concepto de la clase. Estamos tomando una clase sobre el Espíritu Santo y lo pusieron a dar el concepto sobre la clase y casi nos hace la oración de entrega. Sí, y recibe a Cristo en tu corazón. Oiga, hermano, pero espere que ya somos pastores todos, ya estamos evangelizados hace rato. Pero el hombrecito agarró por lo que aprendió y ya nos estaba evangelizando y tienes que aceptar a Cristo en tu vida y se le olvidó que estaba con pastores todos ya viejos veteranos. Ese es el evangelista. Ese es su tema, esa es su pasión, ganar almas. Listo. Quiero aquí hacer una anotación importante acerca del ministerio de evangelista. En el Nuevo Testamento no se habla de evangelizar. No existe un solo versículo sobre evangelizar. Se habla de predicar el evangelio. Y eso tiene que ser también claro, porque el verdadero evangelista no es alguien que evangeliza, es alguien que debe predicar el evangelio, por tanto debe conocer el evangelio. Él tiene que entender los conceptos fundamentales de la salvación.
justificación, adopción, redención, santificación, expiación, propiciación, santificación, etcétera, etcétera. Él tiene que conocer cómo fue la obra de Cristo realmente, desde su inicio hasta su final. Él debe conocer el Evangelio con claridad para poder presentarlo, no para evangelizar, porque no se trata de hacer prosélitos, porque mucha gente cree que evangelizar es invitar gente a la iglesia. Eso no es evangelizar. Evangelizar es llevar a Cristo dentro de las personas, pero para llevar a Cristo dentro de las personas no se evangeliza, se predica el Evangelio. Entonces, aunque nosotros hacemos campañas evangelísticas, quiere decir impactos evangelísticos, salir, hacer una obra de teatro, compartir un mensaje en 15 minutos, hacer que la gente ore, eso no es la evangelización que la Biblia habla. La verdadera evangelización significaría tomar a esas personas y que el evangelista les dé su primer discipulado en el sentido de explicarles el Evangelio. Aclaro, ¿por qué para Felipe y ellos en el Nuevo Testamento iniciaron la iglesia era tan fácil evangelizar? Porque era una cultura que ya conocía la palabra de Dios. Hoy para nosotros sería un trabajo un poco más largo. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura que a duras penas la Biblia la tienen abierta en el Salmo 91 llena de telarañas. Entonces la gente nunca se ha leído la Biblia. Hay que hacerle toda una contextualización de las escrituras para poder ayudarlo a convertirse. Ahora, eso no significa que una oración de fe, aunque no es bíblica, no aparece en la Biblia, no tenga su efecto en la vida de una persona, porque hay personas que de corazón la hacen y de corazón aceptan que Jesús es el Salvador. Ejemplo, el hombre que estaba a la izquierda o a la derecha de Jesús, aquel que dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa fue toda su oración. Y Jesús dijo, bueno, por decir eso vas a estar conmigo en el paraíso. Se salvó. Entonces, no estamos diciendo que las personas no se conviertan con esas metodologías, pero lo correcto es que si las personas con esa metodología de evangelismo de en 4 puntos, en 5 minutos te evangelicé y te hice la oración de entrega, pues que profundice un poquito en entender cuál fue la obra de Cristo en su corazón. Eso es muy importante que el evangelista haga ese trabajo. De hecho, en ese caso, muchas veces un evangelista es alguien que se toma el trabajo de ya tomar a los creyentes que están mal adoctrinados respecto a su propia salvación, que no tienen ni seguridad de salvación, y ayudarlos a encontrar ese norte. La Biblia define realmente el evangelismo como la predicación del evangelio y nos muestra entonces la evangelización como un proceso y no como un suceso. No como ven y haz la oración y ya te fuiste para el cielo porque hiciste la oración. No, 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 no. Sino como un proceso en el que el corazón de las personas es abierto a través de la enseñanza. Eso dice Mateo 28, 19 al 20. Vamos a leerlo. Por tanto, y ya sed discípulos a todas las naciones. Mire que no dice evangelicen. Dice hagan discípulos. Quiere decir seguidores. ¿Pero seguidores para quién? ¿Para la iglesia? Ay, te invito a mi iglesia. No, eso no es evangelizar. ¿Seguidores para quién? Para Cristo. Tú debes seguir a Cristo. Ese es el punto. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles. Mire que la palabra enseñar aquí no es que le di 4 frases y le manipulé para que hiciera la oración y llorara. No, 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 no. Enseñándoles es que se le dedicó el tiempo suficiente para darle una información coherente que la persona pueda entender qué es lo que está haciendo cuando acepta, entre comillas, a Cristo en su corazón, porque eso no es bíblico, porque el Cristo no viene a habitar en un corazón que no ha nacido de nuevo. Primero se le debe hablar acerca del nuevo nacimiento, de la salvación, para que cuando la persona nazca de nuevo, Cristo pueda venir y habitar dentro de él. Eso es importante, porque el Señor no va a poner vino nuevo en odres viejos. Espero que se entienda. Ahora, dice que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, desde ese punto, el llamado es a ser discípulos y no simpatizantes. Cuando dice a todas las naciones, significa apoyar la obra misionera. El evangelista apoya iglesias porque muchas veces el pastor no tiene las herramientas de evangelización, pero el evangelista puede fortalecer la iglesia desde esos aspectos. Bautizándolos significa no simplemente meterlos entre el agua,
porque a veces, como decía el pastor Adrian Rogers, tenemos es pecadores mojados y no gente verdaderamente bautizada. Y eso implica el verdadero evangelista ayuda a clarificar lo que es el verdadero significado del bautismo para un creyente. Y el evangelista debe enseñar de tal forma que las personas guarden lo que se les enseñó. Quiere decir que no solo ven y hace una oración, sino si usted va a hacer una oración se va a responsabilizar de que su vida va a tener que cambiar. No se trata de que usted hizo la oración y con eso se va para el cielo, porque entonces sale más barato sacarlos del purgatorio con los católicos, ¿cierto? Con la monedita y como suene la monedita sube el alma. No, la idea es que realmente el evangelista lleve a las personas a concientizarse de un seguir continuamente a Cristo. No es solamente hiciste una oración y vaya y siga pecando y siga viviendo que ya se salvó. Porque entonces cayendo en gracia, mejor dicho, nos quedan pañales. No, no, no. Pilas con eso. Miremos entonces finalmente para hoy y nos queda pendiente para la siguiente, el pastor, el ministerio de pastor. En hebreo la palabra es rajá y en griego pimé. Es un encargado de atender y cuidar ovejas o en un sentido figurado, alguien que atiende, cuida, acompaña o se asocia como amigo de una persona. Eso nos dice ya una clave del pastor. Quien tiene el ministerio de pastor es muy amiguero. Eso es miel para las abejas, mejor dicho. Es una persona que le gusta acompañar a otros en sus procesos de vida. Es un consejero, es un amigo, es alguien que está pendiente de llamar, es alguien que está pendiente de visitar, de hacer una buena consolidación. A él le interesa más la parte de consolidación que de evangelización, que de enseñanza, que de ministración. A él le interesa más esa parte de que las personas se consoliden en su fe. De acuerdo a esta definición, un pastor es alguien cercano a las personas, es alguien que termina volviéndose de la familia, ya hijos, nietos y tataranietos. Mire, ese es mi pastor, ese fue el pastor de mi papá y de mi mamá, porque es algo que es muy común con respecto al ministerio de pastor y es que el pastor tiende a ser muy de un solo sitio, de un solo lugar. Les comentaba yo que estoy dándole clase del estudio inductivo a unos pastores y le pregunto, bueno hermano, ¿y cuánto lleva usted en su congregación? Dijo, 38 años. Caramba, 30. No, yo sí no me aguanto 38 años en un solo sitio ni a palo, hermano. Yo estoy que me muevo para otro lado porque a veces se siente uno como estancado donde está. Qué bueno que haya esos ministerios de pastores. Ellos están felices ahí, 38 años con las ovejitas que tienen. Eso le pasa mucho al pastor. Es muy de un solo sitio, de un solo lugar. Eso sí, muy dado a su gente, muy dado a las personas, a estar llamando, visitando, abrazando, consolando. Él conoce la vida de la gente, él se sabe los nombres de la gente. Mire, esta es la hora que yo todavía briego con los nombres de ustedes también. Conozco un pastor, tiene más o menos unas 150 personas y él se sabe los días de cumpleaños de cada uno. Yo decía, pastor, ¿usted se sabe los días de cumpleaños de cada uno? Sí, yo sé cuál es el día de cumpleaños de fulano y tal. Y siempre les estoy mandando un detallito al uno o al otro de parte de la iglesia. Yo no, mano, yo no le celebro ni el cumpleaños a mi mujer a veces. Se me olvida el mío, se me olvidó una vez, como para decirle todo. Uno no está pendiente de eso. Un verdadero pastor sí. El verdadero pastor sí aprende el nombre de sus ovejas. Y pues en estos extremos se aprende el día de cumpleaños de las ovejas. Ese sabe en qué fecha exacta y a qué horas murió el hermanito fulano de tal que duró 20 años en la iglesia. Y de qué murió y cuál es el dictamen médico del deceso. Eso es un pastor. Alguien que está tan metido, involucrado con las personas. Un pastor es la persona interesada en cuidar y servir de cerca a quienes tiene bajo su responsabilidad, velando por su estado espiritual, emocional y en algunos casos material. Oiga, porque un verdadero pastor, oiga, le gusta meterse la mano al bolsillo, ayudar a la gente. Mire, hermanito, lleves esta panela. Tremendo. En cambio, el profeta no. El profeta, por ejemplo, ¿qué hace? Oraré por ti y en el nombre de Jesús voy a romper todo espíritu de ruina en tu vida y de pobreza. Y lo mandó para la casa. En cambio, el pastor dice, no, yo te doy el mercadito, hermanito. Mire, aquí está la canastica de amor de la iglesia. Eso es un pastor, hermano. El que no tiene eso, en cambio, no, el maestro dice, no, yo le voy a dar estrategias para prosperar, mi hermano. Mire, punto 1, punto 2, punto 3. Ese es el maestro. El apóstol, ¿qué va a decir? No, el apóstol va a decir, hermano,
Dios no te ha bendecido porque no has empezado a servirle al Señor. Entonces, mire, aquí hay una célula para que usted dirija, un grupo para que usted arranque. En cambio, el evangelista va a decir, hermanito, lo que necesitamos hacer es orar por nuevos creyentes, por nuevos convertidos, que Dios traiga gente que tenga bendición para que nos bendigan a todos, porque estamos llevados todos. Pensaría uno, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del pastor? Jeremías 3:15. Vamos a leer, yo creo que uno de los textos que más me gusta acerca del ministerio de pastor es este versículo, Jeremías 3:15. Dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios dice que va a dar pastores según su corazón. Ese es el corazón de un papá. Eso es lo que Dios da. El pastor en la iglesia es el corazón. El maestro es el cerebro. El apóstol los ojos. El profeta es la boca. El evangelista es las manos. Tremendo, como cada uno de esos ministerios empieza a cubrir, ¿no? El pastor es puro corazoncito, él es los oídos. Venga, hábleme, mi hijo, de su necesidad, tranquilo. Venga, lo aconsejo 2 y 3 horas y me lo aguanto. Y todos los días con la misma consejería. Te duele la cabeza, voy a orar por ti. Yo sé que he orado por ti 150 veces por tu dolor de cabeza, pero voy a volver a orar por ti. Ese es el pastor. Tiene una paciencia, un amor, un cariño, acompaña a la gente. Él está pendiente de sus personitas. Cuando dice conciencia y con inteligencia, entonces vamos a definir esas dos palabras. ¿Qué es apacentar conciencia? Ciencia se refiere a la didáctica personal que se tiene con alguien que aprende. Quiere decir, se lleva algo a la práctica a través del ejercicio. Yo le estoy enseñando al niño qué es una estufa con la estufita de juguete de Fisher Price, para que el niño vaya distinguiendo, así se prende, así se apaga, así se usa. El pastor que apacienta conciencia precisamente lleva a las personas a la experiencia a través de la didáctica. El profeta arranca a orar. Él no le enseña a nadie a orar. Él dice, bueno, sígame, y arranca a orar. Y los demás miren a ver si aprende. El evangelista, él solo ora por los nuevos, por la salvación de las almas y del mundo entero. El maestro dice, mira, te voy a dar 3 puntos sobre la oración. Punto 1, punto 2, punto 3. El apóstol, él dice, vamos a orar por nuevas obras, por nuevas iglesias. El pastor le dice, ven, mijito, hazte aquí conmigo, tómame de las manos, vas a cerrar tus ojitos y vas a decir conmigo, Señor Jesús, yo te agradezco por lo que estoy viviendo. Él le está enseñando al otro a orar. El pastor es el que tiene esa didáctica. Él es el papá que le toma la mano al niño con el lápiz para ayudarle a dibujar la O. Eso es un pastor. Esa es la ciencia. Quiere decir que lo lleva a la experiencia. Venga, mijito, yo le enseño este versículo. Vamos a leerlo. Venga, yo le enseño para llevarlo a la práctica en cuanto a su vida devocional. Porque el énfasis del ministro que es pastor es la vida devocional de la gente. Mientras que el apóstol, la vida funcional de la gente. El maestro, la vida intelectual de la gente. El evangelista, la vida productiva de la gente. Entonces, venga, ¿cuántas almas estás ganando? El profeta, la vida espiritual del creyente. El pastor, la vida ¿qué? Devocional. Él siempre está pensando, ¿ya ayunaste? ¿Ya oraste? ¿Ya pediste a Dios el consejo? Vamos a orar, vamos a buscarlo. Ese es un pastor. Conciencia y con inteligencia. ¿Qué es apacentar con inteligencia? Inteligencia es el despertar las capacidades propias de alguien. Interesante esto. Es ayudar al otro a sacar de adentro sus capacidades. Sin embargo, hay algo que es bien tremendo porque aquí en Jeremías Dios está diciendo que va a dar ese tipo de pastores, porque la tendencia de la mayoría de pastores es a hacer las cosas por los demás. Él se toma tan en serio las cosas, por eso la mayoría de pastores mueren de problemas cardíacos, porque la mayoría de pastores se cargan de verdad con los problemas de la gente y eso no es correcto. Por eso dice, apacentarán con ciencia y con
inteligencia. Con inteligencia es que yo no hago las cosas por el chino. Listo, le enseñé a hacer la O, pero ahora hágala usted. El verdadero pastor tiene que llegar al punto a soltar a la gente. Pero no, el pastor, él canta, él evangeliza, él predica, él recoge la ofrenda y él calienta los tintos al final del culto. Ese es un pastor. Quiere estar tan servicial porque uno de los dones que caracteriza al verdadero pastor es el servicio. Él quiere estar sirviéndole a todo el mundo, pero a veces se excede al punto que convierte a sus hijos en inútiles, a sus ovejitas en ovejitas inútiles, que no hacen nada si el pastor no les dice. Ese es uno de los defectos, porque vamos a hablar, yo creo que al final de todo el tema, acerca de eso, de los defectos de los ministerios, de algunos defectos que subrayan los ministerios y que tristemente opacan y hacen que se pierda la efectividad del ministerio. Pero dentro de lo positivo es que el pastor ayuda a las personas con herramientas prácticas. Por eso el pastor, Dios lo bendice con la organetica para poderle enseñar a los hermanitos. Quieren la alabanza, venga, no si usted cante feo, no importa, pero venga. Y cante, hermanito, que eso ahí todos cantamos juntos. Bonito, eso ahí nos entonamos por el camino, decía un pastor. Eso por el camino nos entonamos. Así decían los borrachitos también, por el camino nos entonamos. Y a veces se quedan esos grupos de alabanza que uno dice, ay Dios mío, no se los aguanta sino el pastor. Porque el pastor a veces es como ese papá que escucha a los chinos jugando y esto, y él está divertido de escuchar a sus chinos haciendo la payasada más grande del planeta, pero para él es, ay, es que son mis niños. Eso es un pastor. Las ovejitas para él se vuelven esos niños y él está feliz con que estén haciendo alguna cosa en la iglesia. Eso, mire, este hermanito viene al menos a la oración y viene a los ayunos y con eso está feliz con que el hermanito venga a los ayunos. A él no le interesa si ese tiene ministerio de apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Él generalmente está siempre cuidando niños. Él tiene una guardería por lo general. Por eso se necesitan los otros ministerios. Se necesita el apóstol que venga a ver, bueno, a ver si funcionamos, hermanitos. Se necesita el maestro a ver si venga a ver si entendemos, hermanitos. Se necesita el evangelista a ver si, hermanos, camine a ver con la camiseta de evangelizar. Se necesita el profeta que viene a ver a cómo es que estamos viviendo, hermanitos. Se necesita. En resumen, ayuda a llevar a la práctica las doctrinas cristianas. Esa es la clave del ministerio del pastor. El pastoreo no es un trabajo rápido, pues las ovejas requieren de tiempo para su crecimiento. Por esta razón, el ministerio de pastor no es itinerante, sino una labor estable que requiere una dedicación de tiempo completo. Por eso el pastor trabaja de tiempo completo, porque cada vez que los pollos chillan, ¡piu, piu, 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 piu! Allá está el pastor a ver cuál pollito fue que chilló. Él está muy pendiente de eso. Tito 1, 5 al 9 y con eso terminamos por el día de hoy. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. He aquí un pastor. Tito es un pastor. Tito tiene la capacidad de corregir cosas deficientes. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo, el anciano, el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oiga, interesante como nos describe aquí el pastor. ¿Por qué el pastor debe cuidar tanto de su casa? Porque es que su casa se vuelve la casa de todo el mundo. Todos llegan allá a tomar tinto, a tintear. Entonces, ay, pastor, voy a ir a tomar tintico a su casa. Generalmente el pastor, por eso le gusta vivir, el verdadero pastor que tiene el ministerio pastor, le gusta vivir en el templo, en el salón de la iglesia, ¿no? No en el templo, en el salón de la iglesia. ¿Y qué le gusta? Recibir visitas. Él es muy hospedador. Por eso, pues el ejemplo de sus hijos, de su familia, debe ser pues el mejor ejemplo, porque obviamente toda la iglesia siempre lo está observando, toda la iglesia lo está viendo. La iglesia lo conoce al pastor de mal genio. La iglesia conoce a la pastora despelucada, despeinada en pijama. La iglesia conoce a sus pastores, porque el que es pastor, ese se ha dado a conocer y la gente ya sabe cómo es el pastor, ¿sí? Él es hospedador, él le gusta recibir visitas, él le gusta recibir misioneros, es muy a las personas. Esa es la característica principal. Dejamos aquí
Nos quedan pendientes dos ministerios y observar algunas debilidades de los ministerios.